Si nos ponemos en las manos del Señor para recibir el estudio de esta noche. Señor Jesús, te damos gracias en esta noche, Señor, por todas las bendiciones que tú nos has dado, Señor, y nos estás dando y nos darás por siempre, porque tú eres bueno. Y especialmente te damos gracias, Señor, por el privilegio que tenemos, Señor, de caminar en este camino al cual nos has llamado, nos has invitado. Gracias por tu santa y bendita palabra, Señor. Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos de contar con una Biblia en nuestro idioma. Gracias, Señor, porque tenemos maestros que nos pueden enseñar tu palabra. Por eso te damos gracias, Señor. Y hoy te pedimos que abras nuestra mente, nuestro corazón, para recibir la semilla preciosa de la palabra, que puede encontrar tierra fértil, tierra preparada, que dé su fruto al 100%. Señor, te damos gracias por tu palabra en nosotros, que tu palabra nos cambie, nos transforme, nos renueve y nos conforme a tu imagen y a tu semejanza. Te amamos, te bendecimos, te glorificamos, Señor, y te damos gracias en todo, Padre. Bendito seas por siempre. Sé con nosotros en esta noche, Señor. Bendícenos con tu palabra, Señor. Bendícenos, tócanos, transfórmanos. Te amamos, Señor, y te damos toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Amén. 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 No tienes Perdón, audio. buenas pastor. noches. Sí. Ya conecté mi sonido, Ahí está. Gracias. mi volumen. Que Dios los bendiga. Es un gusto estar otra vez con ustedes. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien. Muy bien. Bueno, gracias a Dios en todas estas semanas terminamos el capítulo 1, si lo pueden creer. Nos tomó 8 semanas el capítulo 1. Pero ahora pues nos corresponde el capítulo 2, ¿verdad? Que habla acerca del origen del pecado. Entonces les dije que les tenía algo y que iba a ser, pues que Dios tenía algo para nosotros en esta semana, así es de que tengo un invitado, porque es un tema maravilloso y pensé que quién mejor que el pastor Carlos Estal, mi esposo. Así es que, con ustedes. Buenas noches. Buenas noches, hermano Carlitos. Buenas noches, pastor. Buenas noches. Bueno, me han dado el privilegio de compartir este tema. Gracias. Así es que pues empecemos, ¿verdad? Sí, gracias. Dios los bendiga a todos. Gracias por estar todos los martes acá en el estudio. El origen del pecado. Bueno, va a haber algunas lagunas que la verdad vamos a poder completar hasta que lleguemos ahí arriba. Pero vamos a trazar, vamos a ver si tienen sus Biblias y sus dedos bien ejercitados. Vamos a trazar en la palabra de Dios por medio de muchos versículos este tema. Esto les va a ayudar mucho porque sí vamos a hacer una estructura muy congruente para que vean ustedes el origen de todas estas cosas. Así es que probablemente comencemos con Colosenses capítulo 1 del verso 15 al 19. Sí, está bien. Colosenses 1 del 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos, las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas y todas las cosas en él subsisten o consisten. Y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Obviamente está hablando del Señor Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas por medio del Señor Jesucristo. La verdad, lo que ocurrió es que Dios mandó y Jesucristo obró o hizo. Entonces, vámonos a Proverbios capítulo 8 para ampliar un poco más esta información. Pero en el principio, bueno, Génesis 1:1, en el principio Dios, ¿verdad? En el principio creó Dios. Y lo primero que hizo Dios, la divinidad, fue manifestar este lado de la divinidad, que es el Hijo de Dios o el Verbo, a través del cual todas las cosas iban a ser creadas. Y por supuesto lo acabamos de ver, la razón por la que fueron creadas todas las cosas, ¿verdad? Entonces, en Proverbios capítulo 8, verso 22,
tenemos de manera muy extensa lo que ocurrió al principio. Acá habla en femenino porque es la sabiduría la que está hablando. Jesucristo es sabiduría de Dios, poder de Dios. Jehová me poseía en el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado, desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos, fui engendrada, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra y mis delicias son con los hijos de los hombres. Por supuesto que no nos vamos a detener con todos los detalles que hay acá, son lecciones en sí mismas, cada uno de estos detalles. Pero basta el hecho que Dios el Padre lo primero que hizo, o más bien la divinidad lo primero que hizo fue manifestar este lado que es el Hijo de Dios. Así es que el Padre engendró al Hijo. Engendrar significa siempre ha estado allí, pero lo hizo visible. Y el Padre desde entonces, desde la eternidad, eligió ponerse detrás para a partir de allí empezar a crear todas las cosas por medio de Jesucristo, el Hijo de Dios, la sabiduría de Dios, la palabra de Dios, el verbo. Y entonces el Padre darse a conocer a toda su creación por medio del Hijo o a través del Hijo. Es importante que entendamos que Jesucristo no se convirtió en el único mediador entre Dios y los hombres después de su muerte y resurrección. Desde la eternidad, el Verbo o el Hijo de Dios ha estado entre el Padre y la creación. La única manera como la creación puede tener contacto con el Padre, conocimiento del Padre, comunión con el Padre, es por medio del Hijo. Por eso Jesucristo no dijo yo seré el camino, la verdad y la vida, nadie vendrá al Padre a través de mí. Jesús dijo yo soy, y cuando dijo yo soy, pues él no había muerto, no había sido resucitado. Así es que él siempre ha estado entre el Padre y toda la creación, el Verbo, el Hijo de Dios. Miren qué cosa más maravillosa. Así es que, bueno, todas las cosas fueron creadas por Dios. Ahora, mantenga en mente esta palabra. Todas las cosas tienen su origen en Dios. Todas las cosas. Así es que, bueno, seguimos caminando y entonces vámonos a Job, capítulo 38, verso 4. Job 38, verso 4. Y aquí descubrimos una cosa también muy importante. Cuando Dios el Padre comenzó a crear todas las cosas por medio de Jesucristo el Hijo o el Verbo de Dios, pues hubo un orden a través del cual Dios creó todas las cosas. Los mundos que Dios ha creado no solo son los mundos visibles, también los mundos invisibles, los ángeles. Dios también creó eso. Y acá en estos versos que les voy a leer, podemos ver que lo primero que hizo Dios fue los mundos invisibles o a los ángeles. Job 38 del 4 al 7. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Las estrellas del alba y los hijos de Dios, aquí se refiere a los ángeles. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, Lucifer antes de corromperse fue llamado estrella de la mañana? Pues él era uno de estos, estrellas del alba, ¿verdad? Y los hijos de Dios, pues no está hablando de el mundo físico, está hablando del mundo espiritual. Recordarán en Job, bueno, tal vez no recordarán, les voy a dar la cita porque a lo mejor no conocen.
en honor a quienes a lo mejor no están familiarizados, vámonos a Job capítulo 1, verso 6. Verso 6. Job capítulo 1, verso 6. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Así es que los ángeles son hijos de Dios. Lo digo para que en Job entendamos pues que está hablando de los ángeles. Dice cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Lo primero que hizo Dios fue el mundo angelical. Ahora, antes o en orden de acontecimientos, Dios hizo algo antes, junto con sus ángeles, pero probablemente número uno y después vinieron el resto. Hizo es tremendo. Vámonos a Isaías 45. Isaías 45. A partir del verso 5. Les voy a leer del verso 5 al verso 7. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone, que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. La palabra tinieblas, hoshech, significa miseria, aflicción, angustia. La palabra adversidad, pues si la hubieran traducido de otra manera, hubieran podido poner maldad allí, porque esa es la palabra hebrea, ra. Creo la maldad. Ahora, en Dios no hay pecado ni nada de eso. Pero en Dios, como, tal y como lo han estudiado, están estos dos lados, el placer y el dolor, el bien y el mal, ¿verdad? Ahora, ¿qué pasó? Con lujo de detalles lo vamos a saber hasta que lleguemos allá arriba, ¿verdad? Pero resulta ser que esta maldad quedó personificada en un ángel. Y una de las primeras cosas o de los primeros ángeles que Dios debe haber hecho antes de hacer al resto de los ángeles, y una vez terminó Dios de crear a los ángeles, pues entonces ya creó pues este mundo físico y los planetas y todas las cosas que se ven. Pero vámonos por favor a Job 26, verso 13. Job 26, 13. Job 26, verso 13. Ahora, antes de leer Job 26, 13, solo tomen nota de lo que estamos haciendo. Con todos los temas bíblicos debe ser así. No digamos con temas como este que estamos tratando el día de hoy. Pero uno de nuestros principales y peores errores que podemos cometer es el de especular o el de tratar nosotros de rellenar las piezas que faltan con nuestro propio criterio, nuestras propias opiniones y nuestras propias ideas. La Biblia se explica con la Biblia. Y si hay una pieza del rompecabezas que nos falta, pues esperemos a que Dios nos muestre dónde en su palabra puso esa pieza del rompecabezas. Pero la palabra de Dios es un gran rompecabezas. Todo lo que tenemos que hacer es poner en orden las piezas y es todo lo que estamos haciendo. Así va a ser el resto de este estudio. Nos vamos a ir a puras citas. Nada más, pues por la gracia de Dios y con la ayuda de su Espíritu Santo, todo lo que estamos haciendo es buscando poner las piezas donde encajan para armar este gran cuadro que estamos buscando armar acá. Espero que todos nos sigan y vean pues lo que estamos haciendo. Pero con todos los temas bíblicos, pero en especial con esta clase de temas. Como les digo, muchas veces nos perdemos porque en vez de esperar a que Dios nos dé la otra pieza o la pieza que falta, empezamos a especular. Y eso es terrible
porque a veces pasa, una vez nos casamos con una idea y a nadie nos saca de allí, ¿verdad? Así es que, bueno, pero sigamos armando el rompecabezas. Espero que todos estén viendo el cuadro que estamos tratando de armar acá. Pero en Isaías 45 claramente dice que Dios, bueno, ¿saben qué? Regresemos a Isaías 45, pero no quiten su dedo de Job 26. Solo detengámonos un poquito más. Isaías 45, verso 7. Y el verso 6 termina con yo, ¿verdad? Dios dice que formo la luz y creo las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Noten las palabras que se utilizan. Una cosa es formar y otra cosa es crear. Una cosa es hacer y otra cosa es crear. Ahora, crear, hay personas que tienen, y yo la tuve también hasta que examiné mejor las definiciones, pero crear no es necesariamente hacer algo de la nada. Crear es tomar materia prima y darle una forma determinada. Pero el hecho es que no dice aquí que Dios formó las tinieblas, porque en Dios no hay tinieblas. Dios formó la luz, porque Dios es luz. Lo único que hizo fue darle forma. Y Jesucristo es la luz del mundo. Él es la luz verdadera que alumbra a todo hombre que viene a este mundo. Dios lo único que hizo fue engendrar una forma en la persona de su Hijo, digámoslo así, para darse a conocer a toda su creación. Dios forma la luz, pero Él no puede formar las tinieblas, porque eso significa que en Él habría tinieblas y lo único que hizo fue darles una forma determinada. No, Dios creó las tinieblas. ¿Ven la diferencia? Porque en Dios no hay tinieblas. Así es que las tinieblas son algo creado. Entonces dice uno, ¿y por qué y para qué? Bueno, luego dice, yo hago la paz y creo la adversidad. Un mundo de diferencia entre hacer la paz, pues Dios, Él es paz. Su naturaleza es pacífica. A Jesucristo se le llama el príncipe de paz. Y paz es uno de los atributos de Dios. Así es que en Dios hay paz, Dios hace la paz, la manifiesta, la da a conocer, la expresa, es algo que sale del mismo, pero la adversidad o la maldad, en Dios no hay maldad, pues este tipo de maldad. Entonces dice, Dios la creó, Dios la creó. ¿Lo ven? Dios la creó. Así es que hasta allí podemos llegar con esto. Estamos lidiando con cosas creadas porque en Dios no hay adversidad, en Dios no hay miseria, aflicción y angustia, en Dios no hay maldad. Ahora, cuando Dios trata con nosotros del lado del dolor o del lado del mal, Dios se vale de cosas que Él ha creado. ¿Lo ven? Amén. Maldad en el caso de Dios, si usamos el término, significaría simplemente dolor. El lado de sus justos juicios, el lado de Dios que como un padre sabio, justo y amoroso, corrige y reprende. Amén. Eso pues, sí hay en Dios. Pero aquí estamos hablando de algo que Dios creó. ¿Por qué? Porque esto sí, este lado. Hay un mundo de diferencia entre el mal del árbol de la ciencia del bien y del mal, que no es otra cosa más que el dolor que viene cuando Dios nos corrige con su verdad, ¿verdad? Y otra cosa es el mal ya conectado con, bueno, miseria, aflicción, tinieblas y ese tipo de cosas, ¿verdad? Así es que Dios creó las tinieblas, Dios creó la maldad. Aquí lo tradujeron adversidad, pero es la mismísima palabra, ra se llama. Dios creó la maldad. Y luego entonces vámonos a Job capítulo 26, verso 13. Y cierto, y hay razones para esto. Aquí está hablando de los astros y de las constelaciones, y efectivamente hay una constelación que es la constelación del dragón, ¿verdad? Pero aquí está hablando de algo más que de las constelaciones. Además, entre paréntesis, también hay una razón por la cual entre todas las constelaciones hay una que es la constelación del dragón. Dios hizo todo eso. Pero Job 26, verso 13 dice, su espíritu adornó los cielos, su mano creó la serpiente tortuosa. Su mano creó la serpiente
tortuosa. Ahora vámonos a Isaías 27:1. Isaías capítulo 27, verso 1. Miren ese atributo de serpiente tortuosa, ¿a quién corresponde o a quién pertenece? Isaías 27, verso 1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al Leviatán, serpiente veloz, y al Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que está en el mar. Así es que cuando Dios se dispuso a crear todas las cosas por medio de Jesucristo, yo diría que lo primero que él hizo fue a Leviatán. La pregunta es ¿por qué? Y después pues completó su creación de los mundos invisibles, los mundos de ángeles, y después pues procedió a crear los mundos visibles. Por eso ya estaban los ángeles ahí alabando al Señor cuando vieron manifestar su poder creativo al crear las cosas visibles. Pero, ¿por qué digo yo que Leviatán fue lo primero que Dios creó? Y déjenme decirles esto. Pregunta. ¿Qué valor tienen nuestras elecciones si no hay otra alternativa? Otra opción o una alternativa. ¿Qué valor tiene que yo elija por esto si no hay ninguna otra cosa por la que yo puedo elegir? ¿Qué valor tiene nuestra elección por Jesucristo si no hay otras cosas que podemos elegir si quisiéramos? ¿Qué valor tiene nuestra elección por Jesucristo si no hay una alternativa? Entonces, Dios creó el mal, Dios creó la adversidad, Dios creó a Leviatán, la serpiente veloz, la serpiente tortuosa, para que desde el inicio toda su creación, comenzando con los ángeles y terminando con los hombres, tuviera la responsabilidad de hacer una elección. Cuando Dios manifestó al Señor Jesucristo, había este ángel Leviatán allí. Entonces la creación tenía que escoger, ¿verdad? Si eligen por la belleza de Jesucristo, su luz, su verdad, su amor, su soberanía, o si eligen por Leviatán. Nuestras elecciones no tendrían ningún valor si no hubiera otra opción u otra alternativa. Y créanme que este tema, aquí podríamos detenernos y explicar muchas otras cosas que hay en la palabra de Dios que nos ayudan a entender por qué hay gente mala que de tan mala no es que Dios no quiera, pero hay gente que no se va a convertir. No es que Dios no quiera, Dios quiere que todos se arrepientan y procedan al arrepentimiento, pero no todos lo van a hacer. La pregunta es ¿por qué? Porque hay gente que viene con esos niveles de maldad a este mundo. La pregunta es ¿qué pasó allá atrás para que a algunos desde allá atrás Dios los predestinó para ser hechos hijos de Dios y otros allá atrás pues simplemente no pasó? Hay tanto, todo esto está en la Biblia, pero Dios nos libre de sacar nuestras propias conclusiones y de empezar a especular. Por eso tenemos que ir poquito a poco armando todo el rompecabezas, porque todo lo que estoy mencionando está en la Biblia. Nada más es dónde encaja esa pieza, ¿verdad? Pero el hecho es que Dios creó a Leviatán. Así es que desde el principio toda la creación tuvo una alternativa, ¿verdad? O sea, si escogían por Jesucristo es porque automáticamente estaban rechazando, dando la espalda, aborreciendo a Leviatán. Ahora, ni siquiera vamos a gastar energía comparando a Leviatán con Jesucristo. Jesucristo es el creador, Leviatán es una criatura. Así es que ya allí el pobre está derrotado, ¿verdad? Pero me explico. O sea, no, jamás vamos a poner a la par a una criatura con el creador. Amén. No es eso. Pero de cualquier manera, desde el principio, toda la creación tuvo la opción, ¿verdad?, de elegir. Así es que ahora vámonos vámonos a Job, capítulo 41. Y todo el capítulo 41 se dedica a explicarnos con lujo de detalles
la naturaleza y la operación de Leviatán, ¿verdad? La serpiente. De hecho, uno de los nombres del diablo o de Satanás ahí en Apocalipsis es la serpiente antigua. Y antiguo es, espérenme, creo que es Olam. O sea, está hablando precisamente de algo que viene desde la eternidad allá atrás, ¿verdad? Pues Lucifer no se corrompió desde la eternidad allá atrás, a él le tomó un poquito más. Vino después, pero estamos hablando de la Leviatán, la serpiente. Bueno, Job 41. No vamos a ver todos los atributos y toda la descripción. Usted lo puede leer en casa. Tenemos estudios de esto si los quiere escuchar. Pero mire lo que dice en el verso 33 y 34. Job 41, versos 33 y 34. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho, exento de temor. Eso significa sin una gota de reverencia a Dios. Exento de temor. Y dice, menosprecia toda cosa alta, toda cosa elevada, toda cosa digna de respeto. La menosprecia. Y dice, es rey sobre todos los soberbios. En hebreo literalmente dice, es rey sobre todos los hijos de soberbia. Entonces esto ya nos ubica. Porque ¿cómo empezó la corrupción y todo eso? Ahora, en Dios no hay corrupción, pero Leviatán tiene que haber tomado algo que tenía por creación. Lo único que puedo decir es que él empezó a moverse y a manejarse independiente de Dios, y él se ocupó de empezar a corromper. Ahora, Dios no ha perdido el control. Dios lo diseñó así con un propósito enorme, eterno en la mente. Pero hubo ángeles que se corrompieron, se dejaron corromper por Leviatán. Bueno, hay tanto que podríamos mencionar, pero no los quiero ahogar tampoco. Pero créanme, hay toneladas de todo esto. Y entonces, bueno, hasta aquí con los ángeles por un momento. Ahora Dios vino y empezó a crear el mundo, ¿verdad? Vámonos a Génesis capítulo 1. Ahora empieza Dios, ya creó el mundo angelical, ahora va a crear este mundo material. Este mundo material. Y yo sé, van a leer toda clase de comentarios de toda clase de autores, pero déjeme decirlo de esta manera. Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Punto y aparte. Punto y aparte. Y hay toda una historia entre el versículo 1 y el versículo 2 de Génesis. Y esa es la historia que vamos a rellenar ahorita, con ayuda de lo que dice la Biblia. Hay cosas que si no necesitamos saberlas con lujo de detalle, pues Dios no se va a detener en su palabra de manera extensa a ponerlo allí. Pero la evidencia la deja, lo suficiente para que sepamos, lo suficiente para que sepamos. Ahora, no sé cuán inquisitivas son sus mentes. Yo sé que me está escuchando gente muy inquisitiva. Y uno se pregunta, ¿verdad? Hay un gran pleito entre los cristianos y los científicos, y unos dicen una cosa y otros dicen otra cosa y no se logran poner de acuerdo. Ahora, cuando están hablando en los mismos términos y los científicos verdaderamente hacen un descubrimiento y los cristianos conocen la palabra de Dios, entonces no va a haber ninguna contradicción. Dios no puede contradecir su palabra y su creación. Ambas proceden de la misma fuente. De hecho, es la palabra la que creó todas las cosas. Entonces, no puede haber contradicción. Pero la pregunta es esta. ¿Qué hacemos con la evidencia fósil de mundos prehistóricos anteriores al nuestro? O sea, negar que existe sería como, yo no sé, estaríamos un poquito chiflados, ¿verdad?
porque la evidencia está allí. Entonces, ¿qué hacemos con ella? ¿Dónde la ponemos? ¿Dónde la ubicamos? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? Y no sé cuánto han leído. Después de esta lección seguro se van a quedar con la curiosidad. Pero antes que se popularizara la teoría de la evolución, y por cierto, es una teoría y seguirá siendo una teoría hasta el día que este mundo se termine. Una teoría es algo que ha sido postulado y que está por probarse. Creen que así fue y ahora pues hay que usar el método científico para probar y comprobar que la teoría es verdadera. Entonces deja de ser una teoría y se convierte en una ley. Bueno, les tengo noticias. La teoría de la evolución no dejará de ser teoría jamás, porque es falsa, es totalmente falsa. Yo soy muy inquisitivo y leí no hace mucho un libro científico y allí mencionan que las especies que Darwin estudió para arribar a tan infames conclusiones, él creo que se basó, no sé, no tengo el libro ahorita en la mente, pero digamos que en el mundo existen 50,000 especies. Darwin básicamente estudió como 1,200. Entonces usó un muestreo que no era ni el 10%. Y de allí sacó todas sus conclusiones. Yo creo que ni Darwin estaba muy convencido del asunto, pero no tengo por qué no decirlo. Todos tenemos que saber esto. Quienes popularizaron la teoría de la evolución fueron los comunistas, porque de esa manera ellos iban a tener argumentos para sacar a Dios del cuadro, ¿verdad? Y establecer ellos su mentalidad. Bueno, el hecho es que de cualquier manera, eso todavía no resuelve el problema. La evidencia fósil nos deja saber que en más de una ocasión esta tierra estuvo poblada por animales, por, homínidos, o sea, no eran el hombre moderno, pero obviamente había homínidos. Y en la evidencia fósil vemos nosotros, no una vez ni dos, vemos varias veces que esta tierra fue sumida en un abismo de hielo, las famosas edades glaciares. Y es muy claro el registro fósil. Desaparecen todas las especies que están en las capas anteriores. Luego viene la evidencia de que toda la tierra estuvo sumida en agua. Y luego el registro fósil es de especies completamente nuevas y diferentes a las anteriores a esa edad glacial, digámoslo así. Ahora, esto es hechos científicos, evidencia científica, y antes de la teoría de la evolución, la teoría que más se aceptaba y se creía en el planeta Tierra era lo que se llama el catastrofismo. O sea, la gente veía la evidencia, sabía que había habido destrucciones catastróficas sobre esta tierra y después la tierra era restaurada de alguna manera y era poblada con un mundo de habitantes completamente nuevo y diferente al mundo de habitantes que hubo antes que hubiera algún tipo de catástrofe. El principal exponente del catastrofismo es un francés que se llama Georges Cuvier. Así es que pueden ir a investigarlo en las enciclopedias. Entonces, eso coincide con lo que la palabra de Dios nos dice. Cuando estudiamos nosotros la manera como Dios ha juzgado al hombre en el pasado, quiero decir, el pasado del pasado, descubrimos, o vamos a descubrir en la Biblia la mención de varios abismos, digamos. Vamos a encontrar cómo estos abismos se congelan y cosas así. De hecho, la hermana Hicks tiene un libro, yo se los sugiero si quieren ampliar más este tema. Se llama El eslabón perdido. Y abajo dice, entre el Génesis y la evidencia científica, algo así dice, pero se llama El eslabón perdido. Y allí ella amplía con lujo de detalles esto que vamos a mencionar. Hoy pues vamos a ver solo el cuadro grande. Pero noten, por ejemplo, esto. Vámonos al Salmo capítulo 9, verso 5. Salmo capítulo 9, verso 5. Esta tierra estaba poblada con un primer mundo de habitantes y ese primer mundo de habitantes tiene que haber sido
corrompido. Debe haber habido, así como Satanás es el príncipe de esta creación o de este mundo de habitantes, debe haber habido ángeles que se corrompieron en esos tiempos y mundos, y ellos deben haber corrompido el mundo de habitantes que hubo sobre esta tierra. Y entonces vino Dios y los juzgó. Y por supuesto que no nos queda mucha evidencia de todo eso, pero mire qué hacemos con el Salmo 9, verso 5. Salmo capítulo 9, verso 5. Dice, reprendiste a las naciones, destruiste al malo, borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. A ver qué naciones. Y si borró el nombre de ellos eternamente y para siempre, no puede estar hablando de, digamos, de Adán y Eva para acá. Porque de Adán y Eva para acá tenemos todo el registro histórico que necesitamos, toda la evidencia arqueológica que necesitamos. Pero aquí está hablando de naciones cuyo nombre Dios borró eternamente y para siempre. Sabemos pues que existieron, pero por supuesto que no sabemos ni quiénes eran ni cómo se llamaban, ¿verdad? Dios borró todo eso para siempre. Y no te dice, destruiste al malo. Malo, la palabra malo aquí es una palabra masculina, maldad. Maldad. Destruiste al malo o destruiste la maldad. Y es una palabra masculina. Borraste el nombre de ellos eternamente y para siempre. Entonces, como les digo, no puede estar hablando de gente, civilizaciones, pueblos de los que tengamos un registro en la historia. De esto ya no hay registro. Pero aquí dice que en algún momento estuvieron aquí y Dios borró su nombre para siempre. Y el nivel de corrupción que ellos experimentaron está conectado con este malo que Dios destruyó o esta maldad. En este caso es una palabra masculina, hago la salvedad porque en un momento van a ver otra, que es una palabra femenina. Y dice el verso 15. El verso 15 del Salmo 9 dice, se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron. Y la palabra hoyo es shahat. S-H-A-J-A-T. Shahat. Aquí lo traducen hoyo, en otras versiones dice abismo. Este es uno de esos famosos abismos. Dios siempre juzgará a su creación con juicios justos. En otras palabras, sus juicios siempre van a ser en la misma proporción que la ofensa cometida y van a ser pues de la misma naturaleza que la ofensa cometida. Así es que si ellos se hundieron en el hoyo que hicieron, quiere decir que ellos fueron juzgados al mismo nivel o al mismo grado que la maldad que ellos cometieron. ¿Me explico con eso? Entonces, ellos fueron hundidos, sumidos en este abismo. Si estudiamos el tema de los abismos, no se nos va a escapar el hecho que Dios los congela y todo eso. Entonces, allí empezamos a ver la coincidencia entre la palabra de Dios y la evidencia verdaderamente científica, visible que hay allá afuera. Bueno, dice, en la red que escondieron fue tomado su pie. Y dice, Jehová se ha hecho conocer en el juicio que ejecutó. En otras palabras, Dios se da a conocer también del lado de sus justos juicios. Y si Él juzgó sumiendo y haciendo desaparecer estas naciones, si Dios los juzgó en el abismo Shahat y destruyó al malo o ese nivel de maldad, quiere decir que ese es el nivel de maldad que ellos cometieron, ese nivel de iniquidad. ¿Lo ven? ¿Lo ven? O sea, aquí está qué vamos a hacer con esta evidencia, ¿verdad? Bueno, aparentemente ese primer mundo de habitantes que Dios puso sobre la tierra pecó en contra de Dios con estos grados de maldad, estos grados de corrupción. Leviatán tiene que haber corrompido este ángel y al final de cuentas el malo debe haber sido el ángel que era el príncipe, digamos, de ese mundo en esa edad.
en esa edad, ¿sí? En Apocalipsis, cuando hablan del anticristo, en la Biblia King James claramente dicen el malo. Y en las versiones hebreas utilizan exactamente esta palabra y aparece ahí con M mayúscula en Segunda de Tesalonicenses. Así es que Leviatán corrompió a este ángel y este ángel corrompió el mundo de habitantes que Dios había puesto sobre esta tierra. Y Dios tuvo que destruir su nombre, borrar su nombre eternamente y para siempre, y tuvo que sumirlos en este abismo. En otras palabras, hizo que el abismo cubriera la tierra y toda esta tierra quedó sumida pues en este abismo de agua o de hielo. De allí pues el término las edades glaciales, ¿verdad? Aparentemente Dios vino y levantó la tierra en su momento de esta condición en la que la tierra un día estuvo, puso un nuevo mundo de habitantes sobre esta tierra y Leviatán corrompió este otro ángel. Se llama también maldad, nada más que en este caso la palabra es femenina. Así es que es otra palabra, ¿verdad? La doctora Hicks, para hacer la diferencia, acuñó estos términos. A uno le llama padre maldad y al otro le llama madre maldad. Así es que no son términos que explícitamente van a encontrar en la Biblia, pero es la única manera como podemos diferenciar el masculino de la femenina, ¿verdad? El hecho es que corrompió este ángel, y entre paréntesis, a lo mejor se están preguntando, ¿y hay tal cosa como ángeles femeninos? Sí, por supuesto que podemos detenernos y ver en la Biblia evidencia de eso. No que tengan sexo, porque no tienen, pero el concepto está allí, ¿verdad? Bueno, en fin, el hecho es que Dios debe haber restaurado esta tierra, la pobló otra vez, pero vino Leviatán y corrompió a este otro ángel que fue el príncipe sobre ese mundo de habitantes, vino y corrompió a ese mundo de habitantes. Y entonces, bueno, vamos a ver. Creo que quiero Salmo 55. Déjenme ver si ese quiero primero. Salmo 55. No quiero ese primero, ese lo quiero de segundo. Hagamos Ezequiel 26. Ese quiero de primero. Ezequiel 26. A partir del verso 19. Ahora, Dios sigue juzgando con estos niveles de juicios, por supuesto. Y aquí está amenazando, vamos a ver, a la ciudad de Tiro, que está cometiendo ese mismo nivel de maldad. Ya, pues esto es en nuestros días, pero miren lo que le dice. Ezequiel 26, verso 19, le está hablando a Tiro. Porque así ha dicho Jehová el Señor, yo te convertiré en ciudad asolada, como las ciudades que no se habitan. Haré subir sobre ti el abismo, ahora este es otro abismo, y las muchas aguas te cubrirán. Y te haré descender con los que descienden al sepulcro. Aquí lo tradujeron sepulcro, la palabra es bor, B-O-R. Y B-O-R es otro abismo. Lo traducen pozo, abismo, de varias maneras. Aquí lo traducen sepulcro. Dice, te haré descender con los que descienden al sepulcro. Ahora oiga esto. Con los pueblos de otros siglos, y te pondré en las profundidades de la tierra, como los desiertos antiguos, con los que descienden al sepulcro, Bor, para que nunca más seas poblada, y daré gloria en la tierra de los vivientes. Te convertiré en espanto y dejarás de ser. Serás buscada y nunca más serás hallada, dice Jehová el Señor. Porque una vez los mete a este abismo, pues igualmente borra el nombre de ellos para siempre. Entonces sí, aquí le está hablando a la ciudad de Tiro, pero miren lo que le está diciendo. Le está diciendo, mira, yo voy a hacer contigo lo mismo que hice con esos mundos ahí atrás. O sea, se corrompieron. El grado al que tú te corrompiste, le está diciendo a Tiro, es el mismo grado al que se corrompieron los pueblos de otros siglos que yo tuve que poner en las profundidades de la tierra. Y la palabra siglos aquí es olam, o sea, eternidad, ¿verdad?
Así es que aquí tenemos evidencia de pueblos de otros siglos que también sobre los que Dios hizo subir el abismo. En otras palabras, los cubrió con sus justos juicios y los sumió en este abismo de aguas o de hielo. Igualmente su memoria apareció con ellos para siempre. Bueno, la conexión pues tendría que darles varios versículos, pero vámonos a Zacarías capítulo 5. Zacarías capítulo 5, versículo 5. Zacarías capítulo 5, versículo 5. Espero no estar yendo muy rápido. De todos modos, si son ordenados en tomar sus notas, ustedes pueden ir y repasar esto después despacito. Zacarías capítulo 5, verso 5. Y salió aquel ángel que hablaba conmigo y me dijo, alza ahora tus ojos y mira qué es esto que sale. Y dije, ¿qué es? Y él dijo, este es un efa que sale. Además dijo, esta es la iniquidad de ellos en toda la tierra. Y aquí levantaron la tapa de plomo. Y oiga esto, una mujer estaba sentada en medio de aquel efa. Y él dijo, esta es la maldad. Seguro en su Biblia está con M mayúscula también, igual que en la mía. Esta es la maldad. La palabra es femenina. A esta es a la que llamamos madre maldad, porque pues también le podemos decir la señora maldad, ¿verdad? Si quieren. El señor y la señora maldad, aunque no eran esposos tampoco. Él le dijo, esta es la maldad, y la echó dentro del efa, y echó la masa de plomo en la boca del efa. Alcé luego mis ojos y miré, y aquí dos mujeres que salían y traían viento en sus alas. También son ángeles, para que vean, mujeres, y tenían alas como de cigüeña, y alzaron el efa entre la tierra y los cielos. Dije al ángel que hablaba conmigo, ¿a dónde llevan el efa? Y él me respondió, para que le sea edificada casa en tierra de Sinar, o de Babilonia, y cuando esté preparada, lo pondrán sobre su base. Ahora, no me meto a esto otro, ¿verdad? Porque esta es otra historia, también tremenda. Pero aquí tienen ustedes, o sea, ahí está la maldad personificada en un ángel femenino. Este es el ángel que corrompió en esta segunda ocasión, digamos, Leviatán. ¿Se acuerdan que Leviatán es rey sobre todos los hijos de soberbia o sobre todos los soberbios de la tierra? Es lo que leímos en Job capítulo 41, al final. Así es que ya corrompió a maldad masculino. Y él corrompió ese mundo de habitantes que fueron juzgados por Dios y sumidos en este abismo de aguas que se llama Shahat, porque ese es el nivel de maldad que cometieron. Dios restauró la tierra, la volvió a poblar. Leviatán corrompió a maldad femenino o madre maldad. Ella corrompió este mundo de habitantes que había sobre la tierra. Dios los juzgó de acuerdo al grado de corrupción que cometieron y los sumió en este abismo que se llama Bor. Obviamente Dios volvió a levantar la tierra de esa condición, la restauró y la volvió a poblar. Y ahora ya llegamos al mundo de habitantes que tuvo esta tierra antes de, digamos, esto sería la edad prehistórica o las edades prehistóricas con las que estamos más familiarizados, antes de volverla a juzgar. Ahora, ok, vámonos ahora a Génesis 1:2. Génesis capítulo 1, verso 2. Para que vean que literalmente el pecado es más viejo que el diablo. Génesis 1, verso 2. Ahora, 1:1, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo. Ahora, encontramos la tierra en esta condición desordenada y vacía. Desordenada significa destruida, desolada, sin valor. Desordenada significa confusión, sin forma, vacuidad, un vacío. Y la palabra vacío significa una ruina indistinguible. Ahora la pregunta es, ¿qué está haciendo la tierra en esa condición desordenada y vacía?
Algunos de ustedes conocen bien las palabras en hebreo. Tohu es desordenada, T-O-H-U, y bohu, B-O-J-U, sería la palabra vacío, desordenada y vacío. Bueno, si usted tiene una concordancia de Strong, trace estas dos palabras. Vámonos a Isaías 45, verso 18. Isaías 45, verso 18. Y son necesarios los recursos, los diccionarios. Son necesarios para poder trazar correctamente estas cosas. Y los diccionarios están a la mano de todo el mundo. Isaías 45, verso 18 dice, porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Ahora oiga esto, no la creó en vano. La palabra vano en hebreo es tohu o desordenada. Aquí dice que Dios no creó la tierra desordenada. Entonces, dígame usted, ¿qué está haciendo la tierra desordenada en Génesis 1:2 si Dios no la creó así? ¿Lo ve? Vámonos a Jeremías capítulo 4. Y hay un contexto. Yo sé, debiera detenerme y darles el contexto, pero si lo hago no terminamos nunca. Así es que les voy a dar solo la cita que nos interesa acá. Jeremías capítulo 4, versos del 23 al 26. Desde el 23 les dije, ¿verdad? Ahora, Dios aquí está condenando al pueblo de Israel por haberse alejado de Dios. Pues ese es el contexto, sin decir más, para no ser demasiado extenso acá. Pero en Jeremías 4:23 dice, miré a la tierra y aquí que estaba asolada y vacía, o desordenada y vacía, o tohu y bohu en idioma hebreo. Y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes y aquí que temblaban y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y aquí el campo fértil era un desierto y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira. ¿Cuál es la razón por la que esta tierra estuvo o estará, porque va a volver a estar asolada y vacía, o tohu y bohu, por el ardor de la ira de Dios, a causa de los justos juicios de Dios? Así es que obviamente Dios juzgó la tierra, por eso se encuentra desordenada y vacía. Obviamente el mundo de habitantes que Dios puso en esa tierra se corrompió también. Ahora, de ese mundo sí sabemos bastantito más. Vámonos a Apocalipsis capítulo 9. Esto sí voy a hacer un poco más extenso. Les voy a leer del verso 1 al verso 11. Apocalipsis 9, del 1 al 11. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra y se le dio la llave del pozo del abismo. Yo tengo dos traducciones de la Biblia al hebreo y en todas se utiliza la palabra tehom. Ahora, dejemos un dedo en Apocalipsis 9. Espero que no se les acalambre porque me los llevo de regreso a Génesis 1:2. Génesis 1, verso 2. Solo para chequear esto. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Esto prueba que este mundo, una vez más, estuvo sumido en una tumba de agua, digamos. Dios lo juzgó y lo cubrió con sus juicios
haciéndolo descender a este abismo. En este caso es el abismo Tehom. En Génesis 1:2, el abismo que se menciona es exactamente el mismo de Apocalipsis capítulo 9. Es el abismo Tehom. Ese mundo de habitantes se corrompió. Ahora, hay cosas que para qué me meto con más detalles, pero se corrompió de una manera muy particularmente fea. Dios lo juzgó, la tierra estaba desordenada y vacía, las aguas estaban cubriendo el mundo, otra de esas famosas eras glaciares, según le llaman los científicos cuando ven la evidencia geológica y paleontológica. Y entonces, si nos vamos a Apocalipsis 9, seguimos leyendo acá. Leamos otra vez el verso 1 otra vez, porque hice una gran interrupción ahí. Apocalipsis 9:1. El quinto ángel tocó la trompeta y vi una estrella que cayó del cielo a la tierra. Y se le dio la llave del pozo del abismo, Tehom. Y abrió el pozo del abismo y subió humo del pozo, como humo de un gran horno. Y se oscureció el sol y el aire por el humo del pozo. Y del humo salieron langostas sobre la tierra. Y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Esto es algo que va a pasar para la gran tribulación, pero aquí hay información que nos interesa para nuestro estudio. Y les fue dado que no que los matasen, sino que los atormentasen 5 meses. Y su tormento era como tormento de escorpión cuando hiere al hombre. Y en aquellos días los hombres buscarán la muerte, pero no la hallarán, y ansiarán morir, pero la muerte huirá de ellos. El aspecto de las langostas era semejante a caballos preparados para la guerra. En las cabezas tenían como coronas de oro. Sus caras eran como caras humanas. Tenían cabello como cabello de mujer. Sus dientes eran como de leones. Tenían corazas como corazas de hierro. El ruido de sus alas era como el estruendo de muchos carros de caballos corriendo a la batalla. Tenían colas como de escorpiones y también aguijones. Y en sus colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego Apolión. El príncipe de ese mundo que hubo antes del nuestro, que fue juzgado en ese abismo, era Abadón. Hay personas que leen su Biblia y Abadón se menciona bastantito más en la Biblia. Y, Abadón, ese es el diablo, Lucifer, Satanás. No, no es Lucifer, es otro ángel. Lucifer no está atado y aquí acabamos de leer que Abadón está en un abismo y está encerrado con llave. Y hasta que sea la gran tribulación, se va a abrir el abismo y el Señor va a permitir que salgan algunos de los ángeles que hay en ese abismo. Pero hasta aquí está encerrado con llave. Entonces, Abadón no es Lucifer. Es el ángel que Leviatán corrompió y que corrompió ese mundo de habitantes. Ahora sí ya estamos con el mundo de habitantes anterior al nuestro. ¿Y saben cómo lo corrompió? Aquí sabemos bastantito más. ¿Saben qué hizo? Hizo que se mezclaran los unos con los otros. Miren la descripción de estos seres. Son mitad animal, mitad humano, mitad una cosa, mitad otra cosa. Entonces, insistieron en mezclarse entre sí hasta el grado que Dios vino y sus juicios, que son siempre justos, los juzgó en la misma medida y con la misma naturaleza o de la misma forma como la ofensa cometida. Y dijo, ¿quieren confundirse entre ustedes? Pues terminen confundiéndose bien confundidos. Y miren esa mezcla, miren esa mezcla. Y entonces el mundo se encuentra desordenado y vacío, tohu y bohu, sumido en este abismo cuyo príncipe es Abadón. Espero que lo estén viendo con claridad, espero estarme dando a entender. Ahora, el grado de corrupción y de perversión que hubo en ese mundo anterior al nuestro fue tal que Abadón está atado.
Hay espíritus de Abadón sueltos, eso también lo puedo probar con la Biblia. Pero Abadón está atado. Eso les dice, ¿para qué? Maldad, el primero, el masculino. Ese no está atado, lo podemos trazar, aquí lo podemos ver en operación si usamos nuestros diccionarios hebreos y todo eso. Maldad femenino tampoco está atado, ese ángel sigue allí, pues sí tiene sus ejércitos y todo de ángeles. Pero Abadón sí está atado. Cometió un nivel de transgresión indescriptible, tremendo, tremendo. Y pues si Dios lo permite y en su momento, y cuando lleguemos a entenderlo de la manera más completa posible, a lo mejor Dios nos permita decirles un par de cosas más de lo que realmente hizo Abadón, y por eso Dios lo ató. Me refiero a entendiendo lo que está escrito en la Biblia. No necesitamos saber más de lo que está escrito. Entonces resulta ser que en Génesis 1:2, la tierra se encuentra desordenada y vacía por causa del ardor de la ira de Dios. Dios no hizo la tierra así. Dios tuvo que juzgar esta tierra, juzgar ese mundo de habitantes, hundirla o sumirla en este abismo de sus justos juicios, y es de allí que Dios elige levantarla una vez más, restaurarla. Y miren lo que hace Dios en esta semana, estos primeros 6 días de su semana creativa. Si lo notan, ¿qué hace Dios? Agarra toda esta masa de confusión y empieza a separar una cosa de la otra y a darle fronteras claras a cada cosa. Y esa insistencia, ¿verdad? Cada cosa según su género, cada cosa según su especie. Y empieza de toda esta confusión, empieza a separar una cosa de la otra y a poner cada cosa en su lugar nuevamente. Y ese es el mundo sobre el que ustedes y yo estamos parados desde hace varios miles de años. Amén. Ese es el mundo con el que la Biblia lidia a partir de Génesis 1:3, cuando Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Entonces, ven ustedes cómo el origen del pecado, el origen de la maldad, eso viene de muy atrás. Ahora, por supuesto, vámonos a Ezequiel 28. Ezequiel capítulo 28. Resulta que a estas alturas, pues Leviatán es el papá de todos ellos, porque él es el rey sobre todos los hijos de soberbia. Luego resulta que ya tenemos este ángel maldad masculino, ya tenemos este ángel maldad femenino. Está Abadón, él está en este abismo, él está amarrado en ese abismo, pero ahí está Abadón en ese abismo. Y en Ezequiel capítulo 28 nos encontramos con un ángel maravilloso, un querubín que Dios hizo. Nuevamente, hasta aquí estamos hablando de criaturas. Y Dios hizo en su infinita sabiduría a este querubín con un ministerio muy especial. De todas las criaturas no había otra más hermosa, más completa y más bella que Lucifer o Luzbel, o como sea que aparezca en nuestras traducciones de la Biblia. Usamos el nombre Lucifer porque es la Biblia King James, son las versiones en inglés que le llaman Lucifer. Pero en fin, el hecho es que Lucifer se corrompió también. ¿Y qué hizo Lucifer? En Ezequiel capítulo 28, leemos a partir del verso 12. Hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y di, así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Ahora no está hablando del Edén de aquí abajo con Adán y Eva, está hablando del monte de Sión espiritual, o el Edén que está ahí arriba. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo y ónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. Esta palabra significa perversión, injusticia, distorsión moral,
Dios no lo creó así. Él se dejó corromper. Dice, a causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste. Contrataciones literalmente significa viajes llevando y trayendo mercancía. Él iba y venía, y un día, digámoslo de esta manera, metió las narices donde no debía. Y metió las narices en estos abismos y empezó a empaparse de un conocimiento pues, con el que no se tenía por qué estar metiendo. Y no sé quiénes manejan el idioma inglés y tienen acceso a una Biblia en inglés, a una Biblia King James. Ahí van a encontrar que con toda claridad dice, a causa de la multitud de tus contrataciones, ellos te llenaron por adentro de iniquidad y pecaste. La King James lo dice a todo color. Ellos te llenaron de iniquidad. Bueno, ¿ellos quiénes? Ellos te llenaron de iniquidad. Entonces, lo ven. Ahora, Dios levantó a este ángel Leviatán para probar todo este lado de su creación y para darle a todo este lado de su creación la responsabilidad de hacer una elección. Dios sabía que todo esto iba a suceder y Dios preparó todo eso también para poder dar a conocer al Salvador, el Señor Jesucristo. Si el hombre no hubiera necesitado salvación, Dios no hubiera tenido cómo manifestar al Salvador, al Señor Jesucristo. Dios hizo al hombre recto, dice la Biblia claramente, dice, pero ellos buscaron muchas perversiones. Dios hizo al hombre recto, pero también hay una cosa muy interesante allí. ¿Se acuerdan que Dios tomó polvo de la tierra para hacer el cuerpo del hombre? ¿Sí? Bueno, y después viene y le dice al hombre y a la mujer, ahora tienen que señorear sobre la tierra y sojuzgarla. Sojuzgarla significa, les voy a definir sojuzgar. Todo eso está en Génesis capítulo, eso va a estar en el capítulo 2 probablemente, o a lo mejor todavía en el 1. Capítulo... a ver. Capítulo 1, verso 28. Me había ido muy lejos. Capítulo 1, 28 dice, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla. Viene Dios y les dice, sojuzguen la tierra. Ahora es la misma tierra de la que Dios tomó la materia prima para hacer sus cuerpos. ¿Saben qué significa sojuzgar? Significa pisotear, conquistar, subyugar. Así es que eso les dice que la semilla de la rebelión seguía allí. Eso explica muchas cosas, las malas elecciones del hombre y todo eso, ahí en el jardín del Edén, ¿verdad? Porque dice uno, y el hombre que Dios lo hizo recto y perfecto y lo puso en el jardín del Edén, ¿y a él qué le pasó? ¿Verdad? Porque pues no fue que lo engañó la serpiente. Antes que eso, él desobedeció y no comió del árbol de la vida, no guardó el huerto. Entonces dice uno, ¿cómo pudo haber sido? Bueno, pues ya ven, fue hecho de tierra que necesitaba ser sojuzgada también. Así es que allí tienen ustedes el origen de la maldad, el origen del pecado, viene de muy atrás. Así es que no sé qué más necesitamos abarcar para el estudio de hoy, porque el tema es el origen del pecado, pero creo que con eso dejamos probado por qué es que pues esta cosa nos da tanta lata, ¿verdad? Y luego, por supuesto, vino Lucifer y él, que se dejó corromper por los otros anteriores y últimamente por su papá Leviatán, vino Lucifer y él vino y corrompió este mundo de habitantes que hay sobre la faz de la tierra. Ahora, cuando Jesús murió en la cruz del Calvario, créanme, él llevó sobre sí el pecado que no solo cometió nuestro mundo, él llevó sobre sí también la carga de los pecados que cometieron todos estos mundos de habitantes que han pasado sobre este planeta desde las edades prehistóricas antiguas. ¿Cómo lo sé? Solo hay que trazar esto en hebreo. Y no necesitamos saber hebreo, solo tomar el tiempo de usar nuestro diccionario y definir las palabras que aparecen. Por ejemplo, en el libro de Isaías,
que dice que su rostro fue desfigurado. La palabra desfigurado en hebreo, shahat, shahat. ¿Lo ven? Así es que hay tanto de esto y esto nos ayuda a entender cuánto en realidad abarca el poder redentor del Señor Jesucristo y el plan de redención que trazó Dios el Padre para llevarlo a cabo por medio de su Hijo, nuestro amado Señor Jesucristo. Este mundo está yéndose por la misma dirección y Dios va a quitar de en medio a los vencedores y Dios va a juzgar este mundo. ¿Y dónde va a terminar este mundo sumido? En el lago de fuego que arde con azufre. ¿Se recuerdan? Eso ya está a todo color mencionado en el libro de Apocalipsis y no solamente allí. Y en el libro de Isaías, cuando habla del lago de fuego, menciona claramente esta condición desordenada y vacía, o tohu y bohu nuevamente. Ahí está a todo color. Así es que Dios va a volver a juzgar el pecado de este mundo, pero no sin antes haber quitado de en medio a aquellas personas que son justas, ¿verdad? Justificadas por la sangre del Señor Jesucristo. Y entonces, ¿qué creen? Fin de este lado de la creación de Dios. Y a partir de la edad perfecta, Dios tiene mundos. La Biblia dice que allí no habrá más dolor, no habrá más muerte, allí no hay pecado, allí no va a haber nada de esto. Fin de ese asunto. Así es que el Señor va a hacer una nueva creación. Eso está en la Biblia también. Los pueblos que serán creados alabarán a Jah, dice, pero ya el pecado y todas esas cosas, el dolor y la miseria y las lágrimas, todo eso ya habrá pasado, porque Dios tiene otros planes para las eternidades que vienen. Y una manera muy maravillosa como Dios va a hacer las cosas. Entonces, también sabemos por la Escritura algunas cosas que van a pasar en el futuro, pero la oportunidad para hacer una elección entre la luz versus las tinieblas, la verdad versus el error, el engaño y la mentira. La única oportunidad que tenemos para elegir bien es aquí y ahora. Así es que aprovechemos bien la oportunidad que se nos ha dado y elijamos por el Señor Jesucristo. Y cada vez que elegimos por la luz, aborrecemos las tinieblas. Cada vez que elegimos por la verdad, aborrecemos la mentira, el error y el engaño. Cada vez que elegimos por la vida, estamos aborreciendo la muerte. Así es que cada elección que hacemos por Jesucristo vale delante de Dios, vale pues más que oro. Así es que sigamos eligiendo por Jesucristo cada paso que demos, que sea una elección nueva, renovada, fresca por el Señor Jesucristo. Amén. Pero ahí tienen pues a grandes rasgos, muy a grandes rasgos, el origen del pecado. Wow, a grandes rasgos. Gracias a Dios. Y una de las cosas, hermanos, que debemos procurar nosotros los cristianos que deseamos, ¿verdad?, ir con el Señor y estar listos para su pronta venida es no mezclarnos. Si se dan cuenta, ese es el camino por el que el mundo está jalando o el cristiano se está dejando llevar. O sea, no traigamos nosotros a nuestro mundo, a nuestra vida apartada, separada, las cosas del mundo. Todo lo contrario, entre más nos acercamos a Dios, más debiéramos apartarnos y separarnos del mundo. Si nosotros estamos pretendiendo parecernos al mundo para atraer a la gente, esa no es la manera como Dios lo hace. Nosotros no necesitamos hacer esas cosas para jalar más gente, como decimos aquí en Guatemala, ¿verdad? Es Dios el que atrae a la gente, pero seamos honestos con nosotros mismos, seamos sinceros con nosotros mismos y delante de Dios. Y busquemos cada vez apartarnos más del mundo y acercarnos más a Dios. Esto creo que es maravilloso, es impresionante. Y si alguien alguna vez se había preguntado, pero ¿de dónde vino el pecado? ¿Y quién corrompió a Lucifer? ¿Y cómo es que empezó? Ahora ya tuvieron una tremenda y maravillosa lección. Repasémosla, estudiémosla, oremos y pidámosle al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento. Pero ahí tienen el origen del pecado. Así es de que... Perdón, solo sí. una cosa. Ahora, noten la seriedad de la Biblia. O sea, la Biblia es material enciclopédico, pues. Amén. Así es. Así es de que creo que esto es un llamado para que nos apartemos aún más para el Señor
y busquemos serle fieles Ujú. y salgamos corriendo de todas las cosas de este mundo, las teorías de este mundo, y busquemos con todo nuestro corazón hacer lo que dice la palabra de Dios, ¿verdad? Porque este mundo va a ser juzgado. Esta creación, este mundo va a ser juzgado también, pero nosotros con la ayuda de Dios y cada día buscando al Señor, esperamos, deseamos salir de este mundo lo más pronto posible, ya sea que Dios nos lleve por la vía de la muerte, que al final es vida, o por el rapto. Así es de que aferrémonos más al Señor y Dios los bendiga, hermano Eric. Muchísimas gracias, hermana Susi, por las enseñanzas, y Pastor Carlos. Vaya que quedó grabado, porque por cierto que tenemos que repasarlo mucho. Muchísimas gracias. Vamos a orar, hermanos, para finalizar, y le damos gracias a Dios por este tiempo tan lindo que nos ha regalado. Señor Jesús, una vez más te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por tu santa y bendita palabra. Señor, gracias por la profundidad de tu palabra, por la altura, por la anchura. Señor, gracias porque en tu palabra encontramos, Señor, el camino por el cual nosotros debemos andar. Y Señor, te damos gracias en esta noche por la vida del pastor Carlos, la vida de la pastora Susi, por el tema que nos han compartido. Danos el entendimiento a nosotros, regálanos, Señor, la sabiduría para poder comprender a cabalidad lo que hemos escuchado el día de hoy, que lo podamos atesorar, Señor, y que comprendamos, Padre, que debemos apartarnos para ti, que debemos separarnos para ti. Ayúdanos, Señor, a no unirnos en yugo desigual en ninguna medida, Señor, en nada, Padre, que podamos estar listos y preparados para cuando tú vengas. Gracias, Señor Jesús, por esta noche. Gracias por este tiempo. Gracias por cada uno de los hermanos que nos han acompañado. Bendícelos a cada uno de ellos. Suple sus necesidades materiales, emocionales, espirituales, Señor. Sé propicio a nosotros, Señor. Te amamos y te bendecimos y te damos gracias por esta noche, Señor. Y ayúdanos a poder estar también en el próximo martes, Señor. Santificado sea tu nombre, Señor Jesús. Amén.